Hola chiquillos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a retomar un poco lo que estábamos viendo. Recuerden que habíamos comenzado con la unidad de electricidad y calor y estábamos en el concepto de electricidad. Bueno, antes de llegar a electricidad teníamos que indagar un poquito más de una manera más micro, o sea, estudiar hasta la esencia misma y llegar a lo que es la definición de energía. ¿Se acuerdan que la energía, qué es lo que era? Eran electrones que estaban en constante movimiento. Por lo tanto, podíamos decir que la energía eléctrica era el movimiento de electrones que permite que un cuerpo u objeto realice alguna fuerza que está relacionada a un desplazamiento, o sea, en otras palabras, a un movimiento. Hay dos tipos de electricidad, que son las que ustedes ven acá, a ver si se nota ahí, que es la dinámica y la estática. Y antes de hablar de este esquema que les tengo acá, tenemos que recordar también lo que son las cargas eléctricas. ¿Se acuerdan ustedes que las cargas eléctricas teníamos cargas positivas y negativas? Y que estas cargas negativas correspondían a los electrones, quienes vivían fuera del núcleo del átomo, girando alrededor en los orbitales. Una carga eléctrica la podríamos definir como la propiedad física que tiene un cuerpo que está relacionada a cuántos electrones puede tener. Un cuerpo queda con una carga negativa cuando acepta electrones y con una carga positiva cuando cede electrones. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora, cuando un cuerpo queda cargado, puede interactuar con otros objetos. Cada uno manifiesta fuerzas eléctricas. Esta interacción entre cargas puede ser de dos tipos. Si las fuerzas o las cargas son positivas, iguales de ambos cuerpos se van a repeler, y si las cargas son distintas se van a atraer. Ejemplo, más con más se repele, menos con menos también se repele, pero más y menos se atraen. Cuando hablo de electricidad o de electrización estática o electricidad estática, estoy hablando de que las cargas se quedan en un cuerpo y no fluyen, quedan como en reposo y se acumulan en el objeto. Por eso después que lo tocamos, sale como una chispita y nos duele cuando arrastramos los pies por el piso flotante. ¿Se acuerdan que lo vimos en clase? Bueno, así mismo. Arrastrábamos los pies por el piso flotante y ahí nosotros quedábamos con esta especie de carga que absorbíamos y al tocar a otra persona le provocábamos esta descarga. Son cargas, vuelvo a repetir, que están en reposo y se acumulan en el objeto. Ahora sí puedo ocupar ahí, no sé si se ve bien. Tenemos tipos de electrización estática. Estamos hablando todo el rato de la estática por ahora. La frotación, cuando ustedes frotan cualquier cosa al momento de limpiarla, ya sea una flauta, un fierro para limpiarlo, un mueble, etc. Un mueble, como ejemplo, si tiene una superficie metálica, solamente porque la madera no conduce, es un aislante. Por contacto, ¿qué significa eso? Que un objeto puede tener una carga positiva, el otro objeto en estado neutro, y al momento de tocarlo queda con esta carga. O bien por inducción. ¿Qué ocurre en la inducción? Las cargas de un objeto que está en equilibrio, que tiene positivas y negativas, se mueven cada una hacia un lado. Aquí las positivas se fueron a un extremo, las negativas a otro, y el objeto que se está acercando, que está cargado, va a atraer a las cargas negativas del objeto que estaba en estado neutro. En otras palabras, el positivo, el que estaba cargado, va a atraer a aquel que estaba en equilibrio, que era este. Porque este estaba en equilibrio porque tenía tanto positivas como negativas iguales. Ahora, pasando a lo que es el monito que está abajo o el diagrama que está abajo, vamos a hablar de la electricidad
dinámica, y lo vamos a hacer breve, y por eso les hago este resumen, porque acuérdense que ustedes escribieron mucho, y después se me quejan, se me cansan las manos de tanto hacerlos trabajar. Así que para que no sufran, les estoy haciendo el resumen. En la electricidad dinámica, el movimiento que tiene la carga eléctrica de cualquier cuerpo se llama corriente eléctrica. Y esta corriente eléctrica se llama también flujo de electrones. ¿Por qué? Porque este flujo de electrones que se mueve a través de un cuerpo va a una velocidad bastante alta. ¿Se acuerdan cuando les dije que era como un chorro de electrones apenas abríamos la llave? Ya, algo así. Un conductor eléctrico puede ser un alambre, puede ser un metal, como el cobre, como el litio. El litio está en las pilas, el cobre, en pilas y baterías. El cobre está en todo lo que es material, valga la redundancia, eléctrico. También está en joyas, también está en electrodomésticos. Y ¿cómo se llama este otro? Tenemos ollas, tenemos sartenes, ya no se ocupan, pero sí existieron en su momento. Y en fin, ya. La corriente eléctrica está dada por la diferencia de carga. ¿Qué quiere decir esto? Que los electrones que se mueven, los electrones que están en un objeto o un cuerpo, se van a mover donde haya mayor cantidad de carga negativa a una zona donde hay menor carga negativa. O sea, se van a mover de menos a más, pero siendo siempre negativos. ¿Se entiende? Ahora, cada material tiene su resistencia a este flujo de electrones. Acuérdense que este flujo de electrones quiere atravesarlo todo y siempre tiende al centro de la Tierra, que es el núcleo de la Tierra. Por lo tanto, este flujo de electrones quiere atravesarlo todo. Y se encuentra con que cada material presenta su resistencia. Esta resistencia es la oposición al movimiento de cada uno de los materiales que nosotros conocemos. Cada uno tiene una resistencia única, ¿ok? Por eso tenemos materiales conductores, aislantes y semiconductores. ¿Por qué les menciono esto? Porque hay materiales que ustedes ya conocen o que han visto que son aislantes. Como por ejemplo la madera. Si una persona se está electrocutando, ¿con qué lo saco del problema? Con la madera. ¿Con qué otro? ¿Con qué no lo tengo que sacar de problema? Con otro cuerpo. Cada material va a tener una resistencia determinada y cuando posee una muy alta resistencia lo vamos a denominar aislante porque no conduce electricidad. Se va a oponer tanto al movimiento que no va a conducir nada. Los que poseen baja resistencia van a ser los conductores. Ellos van a dejar pasar nomás. Como, por ejemplo, el cuerpo humano. También hay algunos que funcionan como semiconductores. Porque tienen un poco de resistencia al movimiento, pero también dejan que los electrones fluyan a través de ellos. La resistencia está dada por el largo y el grosor de un conductor. Entonces, si un cable es grueso, otorga menos resistencia que uno delgado. Y si un cable es largo, mientras más largo, da mayor resistencia que uno corto. Entre largo y corto, cada material va a poseer una dificultad para el flujo de electrones. Esa dificultad junta, estas características juntas, se llaman resistividad. Mientras menos resistividad tenga el material, mejor conductor es. ¿Se entiende? Bueno, con el resumen que les acabo de dar, más lo que tengan en el cuaderno, con la ley de Ohm y la ley de Joule, necesito que hagan la guía que les voy a enviar. Es una guía súper práctica. ¿Para qué? Para que podamos avanzar y llegar a circuitos eléctricos y ver las variables que están relacionadas directamente con el movimiento del flujo de electrones. Acá tenemos voltaje,
El voltaje es la cantidad de energía que debe entregar una fuente de poder, cualquiera, para generar el movimiento de estos electrones. El movimiento por unidad de carga se le llama. Pero en el fondo es la cantidad de energía que yo tengo que inyectar en algo para poder moverlo. El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia o bien la potencia eléctrica dividida por la intensidad. La intensidad de corriente, que se mide en ampere, con la letra mayúscula A, habla de la cantidad de energía que atraviesa una parte de un conductor en un determinado tiempo y se calcula con la carga que pasa por este conductor dividida en el tiempo que tarda, o bien la intensidad de corriente se va a calcular dividiendo el voltaje por la resistencia. La resistencia que está acá, recuerden que se mide como un honguito hacia abajo, que es un ohm, es la oposición o dificultad para el movimiento de la corriente y se calcula dividiendo voltaje por intensidad, potencia, que se mide en watt, es la cantidad de energía o va a ser la cantidad de energía eléctrica que se transforma por un elemento en un tiempo determinado. O sea, cuánto varía esta energía, cuánta cantidad de energía se transforma en X tiempo. Esa se va a calcular. Potencia va a ser igual a intensidad por voltaje. Y la energía eléctrica se mide en kilowatt por hora. La energía eléctrica va a ser la forma que da, podríamos llamarla de una manera fácil, lo que genera que es el flujo de electrones, lo que genera que esta llave de electrones se mueva rápidamente. Todo este grupo de electrones que se mueve y fluye a lo largo apenas se abre camino va a ser conocido como la energía eléctrica, porque va a haber una diferencia de potencial en ella. ¿Qué significa diferencia de potencial? Recuerden que potencial tenía que ver con la cantidad de energía que se transformaba. Y recuerden que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Este flujo de electrones que va muy rápido y en muy alta cantidad está fluyendo siempre. ¿Y qué ocurre? Se topa con un elemento resistente con X resistividad y empieza a interactuar. Al momento que empieza a interactuar con la resistividad del elemento, es lo que nosotros vamos viendo como variables. Ahí tenemos que evaluar cómo se modificó este flujo de corriente, esta velocidad, este movimiento que venía tan fuerte, cómo se modificó el voltaje, cuánto fue la intensidad, cuánto es la resistencia, cuánto fue la potencia y cuánto queda o cuánto se transformó en corriente eléctrica. ¿Para qué? Para que llegue a un punto de almacenamiento o para que llegue directamente hacia algún punto donde pueda prender, por ejemplo, el televisor o donde yo pueda conectar y pueda prender una ampolleta y así sucesivamente. Ya, chiquillos, esto es todo por ahora. Me quedó más largo de lo que pensaba, pero es un resumen de todo lo que vimos hasta el momento. Cariños, chau chau.